Muy buenas noches, estamos hoy en el día 9 de diciembre de 2024, es nuestra clase número 13 de un curso de milagros. Ya hemos visto el capítulo 1, el capítulo 2, han sido muy interesantes, y hoy vamos a estar mirando el capítulo 3, la percepción inocente. Como siempre, invitándolos, cuando vayan a revisar el video, a hacer algún estado separador, para que el cuerpo nos deje trabajar ampliamente con este tema y podamos introducirlo fácilmente en nuestro ADN. Básicamente, esto se trata de un cambio de mentalidad que pues estamos haciéndolo lo más claro posible para que la mente lo pueda comprender y así el ADN lo pueda integrar. Vamos hoy con el capítulo 3, la percepción inocente. Expiación sin sacrificio. ¿Lees tú o leo yo? ¿Comienzo o comienza? Dale tú entonces. Dice, hay otro punto que debe quedar perfectamente claro antes que pueda desaparecer cualquier residuo de temor que aún esté asociado con los milagros. La crucifixión no estableció la expiación, fue la resurrección la que lo hizo. Son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto correctamente. Nadie que esté libre de la creencia en la escasez podría cometer tal equivocación. Si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido, parece como si Dios hubiese permitido e incluso fomentado el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. Esta desafortunada interpretación que surgió como resultado de la proyección ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizados de Dios. Tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones. El auténtico cristiano, sin embargo, debería hacer una pausa y preguntarse, ¿cómo iba a ser posible esto? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento que sus propias palabras han señalado claramente que es indigno de su Hijo? Espectacular. Entonces, básicamente, vamos a retomar un poquito lo que hemos visto hasta estos días y es lo que el libro del curso de milagros llama la mente recta. ¿Qué es una mente recta? Una mente recta para el libro de un curso de milagros es una mente que no se ha dejado contaminar por lo que no es verdad. ¿Y qué es lo que es verdad? Lo que tiene sustento. Recordemos que acá está este esfero, por ejemplo. Este esfero aquí es verdad, funciona, está espectacular, escribe bien, pero es verdad porque al otro lado, en la parte no visible del esfero, hay una información, hay un diseño, hay una creación. Existió una creación para este esfero, una fabricación, unos datos. Nuestro cuerpo físico es verdad porque tiene al otro lado una divinidad que nosotros le llamamos Dios. La genética no es de origen humano, la genética es de origen divino. A esa creación, digamos que nuestro cuerpo físico, nuestra genética está respaldada por algo en nuestro mundo no visible. Recordemos que el mundo es un conjunto de realidades que se pueden distinguir, pero no se pueden separar. Yo puedo distinguir el dorso de mi mano de la palma de mi mano, pero no los puedo separar. Cada vez que muevo uno, muevo la otra. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros hemos creado, hemos fabricado cosas acá, en esta tercera dimensión, que no tienen respaldo al otro lado. Uno de esos es el temor, ¿no? Entonces dice acá, antes de que pueda desaparecer cualquier residuo de temor que aún esté asociado con los milagros. Nosotros los milagros los confundimos con la magia, con Harry Potter, con todo esto. Entonces nos da un temor de un milagro. Lo asociamos con una magia o con una brujería. En general la magia se asocia con brujería y entonces le tenemos temor a los milagros. Por esa razón nuestro cuerpo rechaza los milagros. La parte física, la experiencia física, nosotros mismos nos encargamos de rechazar los milagros. Si supiéramos, y lo hemos visto ya en esos 3 capítulos que hemos visto, que los milagros están todo el tiempo presentes. O sea, un milagro simplemente acorta el tiempo de sucesión de paso de algo. La manito torcida se sana en un segundo, pero con una buena terapia y un buen tratamiento en 6 meses hubiera estado sana. El, 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 la percepción falsa, o lo que en el curso de milagros llama una confusión de niveles, es que nosotros le aplicamos la sabiduría de la parte superior, la sabiduría de lo divino, se la aplicamos aquí a nuestra tercera dimensión. Y ahí es donde cometemos el error más grande. Ahí es donde se nos entra el miedo. ¿Por qué? Porque no funciona, sencillo, no funciona. O sea, aplicar la sabiduría divina acá abajo no funciona, es como las leyes. Entonces las leyes funcionan, las leyes superiores funcionan sí o sí.
como la ley de la gravedad. La ley de la gravedad funciona así, así. Pero las leyes humanas, las leyes que hacemos, incluso hay un adagio popular que dice que las leyes son para violarlas. O sea, es totalmente incoherente. Las leyes humanas sí son para violarlas porque estamos en la tercera dimensión, acá en donde están los cocodrilitos, en la parte de abajo del río, y ahí es donde está la dualidad y por eso es que no funciona. Dice que la crucifixión no estableció la expiación. Hablamos de la expiación como que todo está pago, ¿no? Ya todo está listo. Un ejemplo que pusimos, nuevamente lo vamos a repetir ahora. Para la expiación es cuando yo voy con alguna persona que es muy inquieta a una vidriería, algún niño, y yo ya sé que ese niño va a romper algún cristal. Entonces, antes de que entrar, yo llego y hago un cheque en blanco al señor de la vidriería y le digo, mira, si el niño rompe algo, ya está pago. Eso es la expiación. Nosotros no computamos la expiación, porque nos parece que todo culpable requiere un castigo. Entonces, ahí es donde viene la, el pensamiento no recto, de lo que habla un curso de milagros. Si tuviéramos un pensamiento recto todo el tiempo, estaríamos todo el tiempo haciendo milagros. La crucifixión no estableció la expiación, fue la resurrección lo que lo hizo. O sea, nosotros cuando estamos en una experiencia de vida, siempre aprendemos algo. Entonces, digamos que yo vivo una experiencia, por ejemplo, con este pedacito de madera, ¿no? Entonces, después ya descubro que este pedacito de madera sirve para escribir y le llamo lápiz. En ese momento ya aprendí que esto es un lápiz. En el momento en que yo aprendo que esto es un lápiz, ahí ya es la resurrección, porque antes era una muerte, no había nada. Y la resurrección es cuando yo me doy cuenta de lo que pasa. Entonces, por eso fue la resurrección la que lo hizo. En la resurrección fue cuando nosotros realmente aprendimos que sí había posibilidades de expiación. Son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto correctamente. Nadie que esté libre de la creencia de la escasez podrá cometer tal equivocación. O sea, cuando ya nosotros no computamos la escasez en nuestra experiencia de vida, en ese momento vamos a entender la expiación. Mientras estemos en escasez, no vamos a entender que hay de todo para todos y que existe la expiación. ¿Qué significa la expiación? Que ninguno de nosotros debe nada y que simplemente estamos viviendo una experiencia de aprendizaje. Desde el punto de vista erróneo, es decir, cuando el curso habla de la percepción invertida, ¿qué es la percepción invertida? Que le damos la vuelta a todo. Recuerden que al comienzo del curso hablamos de Sergi Torres, que él decía que esto es como coger un calcetín, una media, meter la mano hasta adentro y dar la vuelta al revés. La percepción invertida es lo que nosotros hemos hecho de todos los libros de sabiduría, porque le hemos dado una interpretación desde nuestra visión limitada de tercera dimensión, y desde allí no se pueden entender estos libros. Dice, parece como si Dios hubiese permitido e incluso hubiese fomentado que uno de sus hijos muriese por ser bueno. Así nosotros miramos la Biblia desde el punto de vista lógico, le vamos a poner la lógica y decimos, no, pues que a Jesús lo mataron porque la gente era mala, porque la gente era perversa, porque la gente era no sé qué. Entonces resulta que esta percepción errónea surgió como resultado de la proyección, es decir, de lo que nosotros proyectamos. La proyección, desde un punto de vista de un curso de milagros, es lo que nosotros hacemos con nuestra experiencia de vida, con lo que conocemos. Entonces, todo lo que es la mentalidad errada nos lleva a la proyección y la proyección es falsa. Entonces, hay personas que en este momento viven atemorizadas de Dios. Entonces, todo el tiempo están, ay, es que yo no puedo hacer eso porque Dios me va a matar. No, es que yo no puedo hacer lo otro porque Dios me va a matar. Es que no, todo le tienen miedo a Dios y en ese momento ya se pierde lo que fue la venida de Cristo. Que definitivamente es una mala interpretación que es lo que dice acá. ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar un tipo de pensamiento que sus propias palabras han señalado claramente que es indigno de su hijo? O sea, es como cuando leemos el Antiguo Testamento, yo por lo menos fui uno de los que me desperté así, ¿no? Porque yo miraba que no, que es que Dios mandó matar no sé cuántos niños. O sea, yo decía, ni siquiera los animales matan los niños porque son los seres más protegidos del universo. ¿Cómo va a ser Dios capaz de matar? Por lo menos mi Dios no mata niños. Entonces ahí es donde viene ya explica, ya escudriñando la Biblia y estudiando teología logramos entender cómo no se refería a Dios, sino se refería al ego. En ese tiempo el ego le llamaban Dios, el ego para la humanidad es Satanás y por eso el Señor de este mundo no es Dios, sino es Satanás, el Señor de la tierra, digamos así, el dueño de la tierra en este momento. Muy bien, sigamos adelante. Voy a leer el segundo para que no te canses. La mejor defensa, como de costumbre, consiste en no atacar la posición del otro, sino más bien proteger la verdad. No es muestra de sensatez aceptar un concepto si para justificarlo tienes que invertir en todo un marco de referencia.
Este procedimiento es doloroso en sus aplicaciones menores y verdaderamente trágico en una escala mayor. Con frecuencia, la persecución termina siendo un intento de justificar la terrible y errónea percepción de que Dios mismo persiguió a su propio Hijo en nombre de la salvación. Ni siquiera las palabras mismas tienen sentido. Superar esto ha sido supremamente difícil, pues si bien este error no es más difícil de corregir que cualquier otro, son muchos los que no han estado dispuestos a abandonarlo en vista de su eminente valor como defensa. Por ejemplo, un ejemplo menos dramático es el del padre que le dice, esto me duele más a mí que a ti, pero se siente exonerado de darle una paliza a su hijo. ¿Crees que nuestro padre piensa realmente así? Es tan esencial eliminar cualquier tipo de pensamiento de este tipo que debemos asegurarnos de que nada semejante permanezca en tu mente. Yo no fui castigado porque tú fueras malo. La lección completamente benévola de la expiación enseña, que la expiación enseña se echa a perder si se mancilla con cualquiera de las formas de esta clase de distorsión manifiesta. O sea, realmente nosotros ya lo tenemos metido entre nuestras ceja y ceja, ya como que después de 2000 años de estar en la misma repita, como que la mente nuestra se acostumbró. ¿Se acostumbró a qué? A que hay que castigar. Entonces, nos habla aquí del padre normal, ¿no? Dice un ejemplo menos dramático, dice, esto me duele más a mí que a ti. Cuando un papá va a castigar a un hijo, le da rejo y le da rejo y le da rejo, y le dice, no, es que me está doliendo más a mí que a ti. No, pues está doliendo más. Él sabe por dentro algo en su interior, en su esencia, le dice que lo que está haciendo no está bien. Sin embargo, le sigue dando rejo al niño. ¿Y por qué le sigue dando rejo? Porque él se está dando rejo a sí mismo a través de su hijo. Es lo que él no ha entendido, ¿no? Lo que el papá no ha entendido. El papá que no tiene sabiduría lo que hace es darle y darle y darle al niño, pensando que el niño está pecando, pero el niño realmente no está pecando. El niño le está enseñando al papá, pero como el papá no tiene la sabiduría para poder entender la enseñanza que le está dando el hijo, se desquita, pues, entre comillas, se desahoga dándole rejo al niño. Entonces, básicamente, dice que es un proceso injustificado. Normalmente, nosotros atacamos siempre. Un curso de milagros dice que cuando una persona viene a atacarte o viene a atacar a cualquier otra, está haciendo una petición de amor. Son personas que nunca en su vida han recibido amor. Y como nunca en su vida han recibido amor, cuando reciben amor, se explotan, bueno, se revientan, de una vez empiezan con la reacción. Entonces, ¿qué pasa? Lo mejor es, en este caso, es no atacar. Pues cuando la persona viene y me dice, es todo un entrenamiento, creo que Sarita ya lo saben. Cuando la persona viene y me dice HP o desgraciado o lo que sea, es no atacar, no devolvérsela con lo mismo. Entonces hay que tener la sabiduría para coger a esa persona, entender que es como un niño, es como si fuera tu hijo. Entonces cuando tu hijo viene y te dice alguna grosería, tú no le vas a atacar al niño, ¿no? Tú lo primero que haces es preguntarle, oye, ¿dónde escuchaste eso? ¿O para ti qué significa eso? ¿O quién te lo dijo? Entonces ahí en ese momento ya empiezas como a indagar, a ver qué es lo que está pasando con el niño. Y esa es, digamos, la manera correcta de accionar y no de reaccionar. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a reaccionar, lo que estamos haciendo es justificar que Dios estuvo persiguiendo a su hijo hasta matarlo, porque era malo. Entonces era tan malo el hijo de Dios que tuvo que crucificarlo en la cruz. Recordemos que el ego no es hijo de Dios. Lo que muere cuando salimos del cuerpo nosotros, cuando el cuerpo pierde la capacidad de retener la vida en sí mismo, en ese momento se produce un desprendimiento. Ese desprendimiento consiste en que nuestro ser abandona la experiencia en este cuerpo queda aquí, ya lo hemos visto varias veces, se convierte en quartz y sirve para otras experiencias más adelante. Lo que es nuestro ser, el ser que nosotros somos, vuelve, entrega la información de lo que ganó, de lo que aprendió en esa experiencia de vida, y si todavía quiere ir más adelante, diseña una nueva experiencia de vida. Entonces, básicamente, lo que muere ahí, lo que uno entrega cuando sube en el cuerpo electromagnético a algún lugar del universo, entrega una información que es el ego, es lo que las materias que perdió, digámoslo así. Entrega la información que perdió y la que ganó, pero únicamente la que ganó sube a la conciencia con ese, la que perdió desaparece, con lo que queda totalmente claro que cuando morimos, entre comillas, lo que muere es el ego, no es el Hijo de Dios el que murió en la cruz. Lo que murió en la cruz fue el ego. El ego es una creación nuestra.
una fabricación nuestra. Sigue con la siguiente. Dice claramente Jesús, ¿no? Yo no fui castigado porque tú fueras malo. O sea, no es que como el papá que dice, le voy a dar rejo y esto me duele más que a mí, como que Dios nos está pegando con el palo, no, esto me duele más a mí que a ti, porque tú eres malo. No, yo no fui castigado porque tú fueras malo. La lección completamente benévola que la expiación enseña se echa a perder si se mancilla con cualquiera de las formas que esta clase de distorsión manifiesta. O sea, realmente ahí, por eso Enrique Olvera tiene un libro que se llama Este no es el evangelio que vine a ofrecer. Entonces, nosotros en este evangelio creemos que es que Dios fue castigado, que es que Dios castigó a su hijo por malo. No, Dios no castigó a ningún hijo por mal. La expiación habla de que nosotros estamos libres de pecado desde que nacemos hasta que morimos. Pase lo que pase, que sea lo que sea que hagamos acá. Dale, Sarita, con interés. ¿Alguna inquietud hasta acá? Todo claro. La afirmación mía es la venganza, dice el Señor, es una percepción falsa mediante la cual uno le atribuye a Dios su propio pasado malvado. Ese pasado malvado no tiene nada que ver con Dios. Él no lo creó ni tampoco lo sustenta. Dios no cree en el castigo. Su mente no crea de esa manera. Dios no tiene nada contra ti por razón de tus malas acciones. ¿Cómo sería posible entonces que me hubiese acusado a mí por ellas? Asegúrate de que reconoces cuán absolutamente imposible es esta suposición y también de que procede enteramente de la proyección. Este tipo de error es responsable de una multitud de errores similares, incluyendo la creencia de que Dios rechazó a Adán y lo expulsó del jardín del Edén. Quizás por eso piensas a veces que no te estoy guiando bien. He tomado las máximas precauciones para usar palabras que sean casi imposibles de distorsionar, pero siempre es posible tergiversar los símbolos si así se desea. Entonces, este versículo es tremendo. Todo este capítulo habla de, este no es el evangelio que vine a ofrecerte. Entonces, básicamente es entender que nosotros hemos hecho una proyección, ¿no? Cuando nosotros no creamos, nosotros hacemos proyecciones con lo que sabemos, con lo que hemos acumulado durante 2000 años, ya desde que vino Cristo, 2024 años. Lo que hemos hecho es hacer proyecciones con base en una enseñanza que se nos dejó. Entonces, nosotros le atribuimos a Dios una cantidad de cosas que Él realmente no hizo. Por eso dice una de las frases que está en la Biblia que dice, mía es la venganza, dice el Señor. Es una percepción falsa mediante la cual uno le atribuye a Dios su propio pasado malvado. Este pasado malvado no tiene nada que ver con Dios. O sea, cuando los traductores de la Biblia, yo les he dicho aquí, digamos que lo hemos visto varias veces en Recrear, en nuestra escuela de coaching ontológico, cuando hablamos de que en el pasado la gente lo que hacía era, pues no tenían herramientas, no hay que juzgar a los originales traductores de la Biblia, porque no tenían herramientas, no tenían ordenadores, no tenían computadores, no tenían nada con qué comparar, cómo comparaban la vida con nosotros. Es muy fácil aquí comparar el computador con nuestra experiencia humana, ¿no? Entonces el software, el hardware y la corriente eléctrica. Prácticamente el hardware es la parte física, el software es la parte no física, o sea, el otro mundo, y la chispa de vida o la corriente eléctrica sería lo que viene siendo la chispa divina, la vida. En este caso, los antiguos no tenían esa percepción. Entonces, ¿qué hacían? Pues traducían y entendían lo que su entendimiento daba en ese momento. Por eso dice, Él no lo creó ni tampoco lo sustenta. Dios no cree en el castigo. Su mente no crea de esa manera. Dios no tiene nada contra ti en razón de tus malas acciones. No existen las malas acciones, no existe lo bueno y lo malo. La Coca-Cola no es mala. Una persona con diabetes se toma la Coca-Cola, pues ya tiene problemas esa persona. Asegúrate entonces, ¿cómo sería posible entonces que me hubiese acusado a mí por ellas? ¿Cómo sería posible que Dios nos acusara por cosas que realmente es como acusar a un niño de que no hizo la tarea de matemáticas? Yo te acuso que eres malo porque no hiciste la tarea de matemáticas. No, el niño no es malo porque no hizo la tarea de matemáticas. Le falta entrenamiento, entonces lo entrenamos y vamos para adelante. Entonces, todo este tipo de errores proceden enteramente de la proyección. Ese tipo de error es el responsable de una multitud de errores similares, incluyendo la creencia de que Dios rechazó a Adán y lo expulsó del jardín del Edén.
O sea, nosotros creemos que fuimos expulsados del cielo cuando hacemos el símil de que a Adán lo sacaron del Edén, entonces que a nosotros también nos sacaron del cielo y que no merecemos el cielo. Nosotros nunca hemos dejado de estar en el cielo. Acá, donde estamos, está el cielo. También están otras cosas, pero también está el cielo acá. Dice que he tomado máximas precauciones para usar palabras que sean casi imposibles de distorsionar. Ya hemos nombrado varias veces acá el ejemplo de el metaestado, ¿no? Cuando los originales traductores de la Biblia lograron la canalización donde decía hagan metaestado, por eso dice he tomado las máximas precauciones para usar palabras que sean casi imposibles de distorsionar. En ese tiempo era el arameo es un idioma muy escaso donde una sola palabra tiene más de 10 o 20 significados. Entonces, ¿qué pasa? Los traductores, los escritores originales de la Biblia, lo que hicieron fue escribir lo que les llegaba. Entonces, lo que ellos sentían en ese momento era arrepiéntete. Entonces, ellos en lugar de decir hagan metaestado, escribieron ahí en el versículo arrepiéntete. Entonces, no es arrepiéntanse, es hagan metaestado. Metaestado es ir más allá de la mente. Por eso es que este libro, Un curso de milagros, se escogió una persona versada, una persona que es una psicóloga profesional, con máster, con de todo, y esta persona no solamente psicóloga, sino psicóloga clínica, es supremamente versada en esta parte de la psicología y por esa razón se escogió esta persona para dictarle esta nueva versión, digamos así, de lo que sería un libro de sabiduría. Muy bien, leo el siguiente. El sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. Procede únicamente del miedo y los que tienen miedo pueden ser crueles. Cualquier forma de sacrificio es una violación de mi exhortación a que debes ser misericordioso, tal como tu Padre en el cielo lo es. A muchos cristianos les ha resultado difícil darse cuenta de que esto solo les atañe a ellos. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. Aterrorizar es atacar y como resultado de ello se produce un rechazo a lo que el maestro ofrece, malográndose así el aprendizaje. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros pensamos que el sacrificio es lo que Moisés iba a hacer con el hijo cuando llegó allá a la piedra, ¿no? Entonces ya le iba a pasar el cuchillo por el pescuezo cuando un ángel le dijo, no, no lo hagas. Eso no era lo que Dios le estaba pidiendo. Lo que Dios le dijo cuando le dijo, sacrifiques a tu hijo, el hijo, el único hijo que tenemos, ¿cuál sería el único hijo que tenemos? Aquí les voy a hacer una pregunta de pronto si alguien quiere participar. ¿Cuál es el único hijo que nosotros tenemos? Es la humanidad. Un hijo nuestro, algo que nosotros hemos proyectado, que hemos fabricado, que hemos creado y que nos ha acompañado durante eones de años también. El Se llama pensamiento, el, pensamiento, el pensamiento nos ha acompañado, pero ese nos pertenece a cada uno de nosotros. Pero colectivamente, el ego, el ego. Ujú. Entonces, el ego, a nivel, digamos, de, de canalización, en ese momento el canalizador escuchó, ese es el hijo, me pidió que sacrifique mi hijo, dijo Moisés, y ahí mismo se llevó al hijo para sacrificarlo. Pero no se refería a su hijo físico, se refería al hijo que nosotros hemos creado como humanidad, que es el ego. Lo que realmente se sacrifica es el ego, ese es el único sacrificio que hay. Por eso dice que el sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo, o sea, no hay sacrificio para Dios, porque Dios no mata nada. Si Dios matara algo, no sería Dios, porque Dios no es muerte, Dios es vida. Entonces, es la lógica que debemos aplicarle a estos libros de sabiduría. Entonces, básicamente, dice que a muchos cristianos les ha resultado difícil darse cuenta de que esto les atañe únicamente a ellos, es decir, es una proyección nuestra. El ego no es una fabricación de Dios, es una proyección nuestra. Y el ego puede desaparecer. Aterrorizar es atacar y como resultado de ello se produce un rechazo de lo que el maestro ofrece, malográndose el aprendizaje. Aquí está hablando de lo que hablamos ayer con María Eugenia, ¿no? Entonces, lo que hablamos ayer con María Eugenia es de cómo reconocer estas entidades que llegan. María Eugenia, si vas a ver este video, pues, sería un complemento a lo que vimos ayer. Y es básicamente
¿Cómo reconocer si si esa entidad que se está acercando a ti es un maestro o es un ego desencarnado? Entonces, el ego desencarnado funciona con el miedo. Lo que va a hacer el ego desencarnado es aterrorizarte. ¿Por qué? Porque si te aterroriza, hay comida para él. El maestro nunca te va a aterrorizar. Cuando un maestro se presenta, te da la información correctamente y adecuadamente. Por ejemplo, digamos que para Dios o para el universo, acabar con un planeta no es nada del otro mundo, ¿no? Entonces se acaba la Tierra y él arma otro planeta en 5 segundos. Es más, hay una historia que a mí no me consta realmente, pero que le he leído ya en varios libros de sabiduría, donde habla de que en 1986 pasaron 5 días de toda la humanidad, como que nos dormimos 5 días. En 1986 no recuerdo exactamente la fecha, pero fueron 5 días en que nos dormimos un lunes y nos despertamos un viernes. Y nadie se dio cuenta. Eso solamente algunos científicos lo han descubierto. Entonces, ¿qué pasa? Que para Dios sería fácil a- abolir un planeta y crear otro de inmediato y ni siquiera nosotros nos daremos cuenta. Entonces, no es que el maestro nos aterrorice con esto, sino simplemente el maestro, si nos va a dar esta noticia, nos va a decir, mira, hijo, va a haber un cambio tremendo en la tierra y va a haber muchos cambios en tu vida, entonces prepárate para estos cambios que van a llegar, no sé, en 15 días o lo que sea. Pero el ego desencarnado de decir, uy, va a haber un cataclismo, se va a acabar la tierra y su vida se va a acabar y todo el mundo se va a acabar. ¿Por qué? Porque el ego solamente alcanza a ver hasta dónde es el cataclismo, mientras que el maestro ve todo el panorama completo. Es la diferencia cuando una entidad de esta se nos acerca, la entidad que es maestro, que viene del cielo, de la parte superior, digamos así, de la experiencia superior, estos no se comunican con miedo ni con terror, mientras que los egos desencarnados sí. Seguimos ahorita, el 5. Se me ha llamado correctamente el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, mas quienes representan al Cordero manchado de sangre no entienden el significado del símbolo. Si se entiende correctamente, es un símbolo muy simple que habla de mi inocencia. El león y el cordero tendidos, el uno junto al otro, simbolizan que la fuerza y la inocencia no están en conflicto, sino que coexisten naturalmente en paz. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Es otra forma de decir lo mismo. Una mente pura conoce la verdad y en eso radica su fuerza. No confunde la destrucción con la inocencia porque asocia la inocencia con la fuerza y no con la debilidad. Aquí se está refiriendo a lo que mirábamos, que era en el primer capítulo, en el capítulo 1, que hace 2 capítulos, donde hablaba el curso de milagros de cómo la mejor defensa es no atacar, ¿sí? Cuando nosotros estamos en un conflicto y ese día nombramos el ejemplo de Gandhi, si no estoy mal, que Gandhi al comienzo pues lo que hizo fue hacer una revolución en paz y sacó a los británicos de su país. Ya después, cuando no era la misión de él liberar su país, era solamente sacar a los británicos. Cuando ya quiso también liberar a su pueblo, pues ya no le correspondía a él y por eso fue que murió en unas condiciones bastante adversas. Sin embargo, su misión, la misión original de él, que era sacar a los británicos de su país, la logró sin derramar una sola gota de sangre. Es decir, el poder contra la fuerza. Dice, se me ha llamado correctamente el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, mas quienes representan al Cordero manchado de sangre no entienden el significado del símbolo. Por eso nos hablaba en el párrafo anterior de que se ha tratado de hacer los libros de sabiduría. Es poco fácil coger una energía superior de tercera dimensión, de tercer cielo, y bajarla al segundo cielo, y bajarla luego aquí abajo, y comprimirla tanto que la podamos entender todos. Realmente es poco fácil encontrar un lenguaje que todos podamos entender y que todos podamos apreciar. Por esa razón, dice que se ha tratado de colocar las mejores frases y se ha tratado también de colocar los símbolos, pero los símbolos no han sido totalmente bien entendidos por nosotros. Entonces dice, no entienden el significado del símbolo. El símbolo, si se entiende correctamente, habla de la inocencia, habla de la inocencia, habla de que en el león hay inocencia y en el cordero hay inocencia. Y simbolizan que la fuerza y la inocencia no están en conflicto, sino que coexisten naturalmente en paz. O sea, coexisten naturalmente en paz, sí, coexisten naturalmente en paz. No hay armonía, pero sí hay paz. Digamos que cuando
cuando los corderitos están comiendo, el león se alimenta de los corderos. Los corderos ya en su intuición, en su vida, saben que hay que dejarle un corderito al león. Entonces los corderos están comiendo, el león viene, ataca, los corderos salen corriendo y el más viejito o el que ya está para morirse se lo dejan al león. El león se lleva el cordero o el venado, lo que sea, la gacela, y se la come ahí y los otros vuelven a pastar en el mismo pastar. Y él ya saben que el otro está ya comiéndose lo que le tocaba. Es simplemente una convivencia en paz. Leo el siguiente. La inocencia es incapaz de sacrificar nada, porque la mente inocente dispone de todo y solo se esfuerza por proteger su plenitud. No puede proyectar, tan solo puede honrar a otras mentes, porque honrar a otros es el saludo natural de los verdaderamente amados hacia los que no son, a los que son como ellos. El cordero que quita los pecados del mundo, en el sentido de que el estado de inocencia o gracia es uno en el significado de la expiación. Es perfectamente obvio. La expiación carece por completo de ambigüedad. La expiación no es dual, pertenece al reino superior, no pertenece al reino inferior. Es perfectamente inequívoca porque existe en la luz. Únicamente los intentos de ocultarlo en las tinieblas han hecho que sea inaccesible para aquellos que eligen no ver. O sea, cuando nosotros no entendemos que nosotros somos los que fabricamos, entre comillas, que, digamos que podríamos ser imagen y semejanza de Dios y podríamos crear, pero como no tenemos la potencia que tiene Dios, nosotros lo que hacemos es proyectar. Entonces proyectamos cosas y esas cosas que proyectamos les damos veracidad, les damos realidad. Entonces, una mente inocente es incapaz de sacrificar nada. O sea, un niño, por ejemplo, menor de 5 años, y tú le hablas de pecado. Hay niños, y esto ya lo hemos visto varias veces en los errores que tiene lamentablemente nuestra educación, niños de 5 años que van y los llevan hasta, no sé, hasta donde el director de la escuela, porque cometieron algún errorcito por ahí, les dicen groseros o les dicen asesinos o porque mataron, no sé, algún animalito por ahí, o porque yo, por ejemplo, en mi colegio había una persona muy, ¿cómo se llama esto? Muy cuadriculada, que cuando nosotros quitábamos una flor, eso de una matica, eso nos llevaban hasta la rectoría y nos llevaban ante el rector. O sea, un niño de 5 años es inocente, no sabe, así de sencillo. Pues no puede proyectar. Un niño de 5 años todavía no puede proyectar. Hasta después de los 8 años es que medio empezamos a entender cómo es este proceso de vida y ahí es cuando empezamos a proyectar. Por eso dice que la expiación carece por completo de ambigüedad. O sea, la expiación no es de este universo dual. La expiación no es de la tercera dimensión. Nosotros hablamos siempre del ejemplo del avión que va llegando al Amazonas. Una cosa es pensar como estamos cuando estamos en el avión y otra cosa es pensar como estamos cuando estamos en el río. En el río hay dualidad, en el río hay pirañas, en el río hay bacterias, en el río hay cosas que nos pueden matar, mientras que en el avión solamente existe la unidad. Entonces, cuando logramos ver todo desde arriba hacia abajo, ahí la expiación estaría arriba, no está abajo. La expiación no existe en la tercera dimensión. La expiación es algo que solamente existe de la cuarta dimensión hacia arriba y por eso es que nos cuesta tanto aceptar la expiación. Vamos con el siguiente. La expiación de por sí solo irradia verdad. Es por lo tanto el epítome, así se lee, Es por lo el, tanto el epítome, sí. el epítome de la mansedumbre y derrama, ¿qué es un epítome? Es como lo máximo, Y lo derrama máximo. únicamente bendiciones. No podría hacer eso si procediese de cualquier otra fuente que no fuera la perfecta inocencia. La inocencia es sabiduría porque no tiene conciencia del mal y el mal no existe. No obstante, es perfectamente consciente de todo lo que es verdad. La resurrección demostró que nada puede destruir a la verdad. El bien puede resistir cualquier clase de mal, al igual que la luz disipa cualquier clase de oscuridad. La expiación es, por lo tanto, la lección perfecta. Es la demostración concluyente de que todas las demás lecciones que enseñé son ciertas.
Si puedes aceptar esta generalización ahora, no tendrás necesidad de aprender muchas otras lecciones de menor importancia. Basta con que creas esto para que te liberes de todos tus errores. Entonces, miren lo fácil que sería vivir una vida de paz. Supremamente fácil, ¿no? Solamente aceptar la expiación. Eso es todo. Ya ahí ya tenemos la paz, ya tenemos el amor y ya tenemos la felicidad. Pero a nosotros nos cuesta muchísimo entender la expiación. La expiación dice de por sí solo irradia la verdad. El epítome quiere decir la parte, no he hecho lo máximo, la máxima mansedumbre que tú podrías obtener está en la expiación y derrama únicamente bendiciones. Es decir, cuando hablamos del Dios que mata, es como una, a mí me parece como como una incoherencia, ¿no? Es como el tinto dulce con mucha sal. Un Dios que mata, un Dios que manda a matar a todos los niños. ¿Ese es un Dios? Pues habría que mirar, ¿no? Entonces, no podría hacer esto si, no podría hacer eso si procediese de cualquier otra fuente que no fuera la perfecta inocencia. O sea, la única manera en donde podemos encontrar la expiación perfecta es en la inocencia, en los niños. Por eso dice, cuando habla la Biblia, dejad que los niños vengan a mí, y cuando dice que solamente se entra al reino de los cielos siendo como un niño, no nos está diciendo que tenemos que volver a ser niños, no, nos está diciendo, nos está hablando de la inocencia con la cual debemos entrar. O sea, entendiendo que la expiación es totalmente cierta para todos nosotros. Pero para poder entender esto necesitamos entrar en plena inocencia. Si nosotros empezamos a juzgar, no, pero es que la expiación no funciona porque allí un señor mató a otro, porque allí un señor robó a otro, porque allá están robándose el dinero del Estado. Entonces, en ese momento, no entendemos que hay personas que tienen procesos de aprendizaje pendientes y que los están realizando a través de esas situaciones. Empezamos a juzgarlos y nosotros mismos, en ese momento, cuando los juzgamos, perdemos la capacidad de entender la expiación. Por eso es que dice que así como la expiación puede destruir cualquier cosa, la resurrección demostró que nada puede destruir la verdad. El bien puede resistir cualquier clase de mal, al igual que la luz disipa cualquier clase de oscuridad. O sea, cuando nosotros estamos en ese momento de la expiación, cuando nosotros reconocemos que somos imagen y semejanza de Dios, no puede ahí meterse ningún mal, no puede meterse ninguna cosa que no exista. Digamos, para no nombrar el bien y el mal y para no confundirnos, vamos a nombrar la proyección y la realidad. Recordemos que la realidad, lo que es real en este mundo, tiene sustento al otro lado. Lo que no tiene sustento al otro lado, que está aquí en este mundo físico, pero no tiene sustento acá, es una ilusión. Entonces, realmente lo que nosotros debemos entender es que la mentalidad recta solamente acepta lo que tiene sustento a este lado, no acepta lo que no tiene sustento al otro lado. Y la expiación es simplemente entender que es la herramienta máxima que nosotros tenemos, es el epítome, es la herramienta máxima que nosotros tenemos para poder entender nuestra, entre comillas, salvación, ¿no? Basta con que creas esto para que te liberes de todos tus errores. O sea, si nosotros logramos entender este tema de la expiación, como dicen por ahí, la sacamos del estadio. Leo el siguiente, ¿verdad? Ujú. La inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. En este estado, tu mente conoce a Dios, pues Dios no es algo simbólico. Dios es un hecho. Cuando conoces a su Hijo tal como es, te das cuenta de que la expiación y no el sacrificio es la única ofrenda apropiada para el altar de Dios, en el que solo la perfección tiene cabida. El entendimiento de los inocentes es la verdad. Por eso es por lo que sus altares son verdaderamente radiantes. Entonces, la inocencia, o sea, nosotros estamos hablando de un estado mental, por eso dice aquí, Dios no vive en la tercera dimensión, Dios está en el estado mental, digamos que nosotros acá somos Dios, sí, obviamente. Todo el universo, toda la creación confluye en este cuerpo físico, aquí, como que aquí está metido todo, está metido lo de abajo y está metido lo de arriba. Por eso es tan importante esta experiencia de vida en cuerpo físico. La inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo, es decir, nosotros, todos los que estamos acá, somos el Hijo de Dios. Cuando tenemos esa inocencia, cuando sabemos, miramos todas las cosas inocentemente, no juzgamos, sino que más bien evaluamos lo que está pasando, en ese momento entendemos lo que es la expiación.
Todos son símbolos. Por eso dice que Dios no es algo simbólico. Dios es un hecho. Dios es lo que soporta toda la realidad. Volvemos al ejemplo. Entonces, lo que está a este lado apareció aquí físicamente. Esto es una realidad. Está físico acá, lo podemos tocar, lo podemos sentir. Es una tapa, sirve para tapar un botilito y funciona perfectamente. Pero esta tapa tiene un sustento acá en el lado no físico de la experiencia. A esta tapa, digamos que esta tapa fuera el cuerpo físico, si esta tapa es el cuerpo físico, Dios lo diseñó. O sea, todo lo que está acá es la mentalidad recta. La mentalidad recta se refiere a qué es lo que Dios creó. En la mentalidad errada es lo que nosotros proyectamos. Muy bien, vamos con los milagros y la percepción verdadera. Hasta aquí todo entendido, ¿no? He afirmado que los conceptos básicos a los que este curso hacen referencia no admiten grados. Algunos conceptos fundamentales no pueden entenderse en función de sus opuestos. Es imposible concebir la luz y la oscuridad, a todo y nada, como posibilidades compatibles. Estos conceptos son o completamente verdaderos o completamente falsos. Es esencial que te des cuenta de que tu pensamiento seguirá siendo errático hasta que te comprometas firmemente con la luz o con la oscuridad. No obstante, un compromiso firme con la oscuridad o con la nada es imposible. No hay nadie que haya vivido que no haya experimentado alguna luz o alguna cosa. Nadie es capaz, pues, de negar completamente la verdad, aunque piense que puede. Eso es tremendo, ¿no? Entonces, básicamente dice que nosotros elegimos. Siempre nosotros elegimos. Siempre. No es que los demás eligen por nosotros. No es que el otro me engañó. No, no, el otro no te engañó. Entonces, la vez pasada yo les decía, eh, hagamos un ejercicio ahorita. Yo te voy a pedir que levantes la mano derecha. Levanta tu mano derecha. ¿Ya la levantaste? No la estoy viendo en cámara. No, ¿Y por qué no la has levantado? porque tú me estás haciendo la petición, yo decido si la levanto o no. Exactamente, ese es el ejemplo claro de por qué nosotros siempre elegimos. El otro no se puede meter, yo no puedo ir hasta allá, en ese momento hasta Barranquilla y levantarle la mano a Sarita, no. Con ganas, sí, de llegar hasta acá. Exactamente, sí. Por eso dice, he afirmado que los conceptos básicos a los que este curso hace referencia no admiten grados. O sea, no hay grados de dificultad. Tú eliges, es muy sencillo. El que elige levantar la mano eres tú. Si otro viene y te pide que metas, no sé, 500 millones en una pirámide, pues tú eres el que elige meter los 500 millones. Que es fue donde mi mecánico que estaba vendiendo la camioneta y mi mecánico, la familia de mi mecánico consiguieron 1.200 millones entre la familia para meter a una pirámide. Obviamente se quebraron. Entonces, ahí es donde viene el tema. Yo le decía a él, pero es que ¿quién me eligió? Entonces, ¿quién les mandó a meter la plata? No, es que nos convenció. No, no, nadie los convenció. ¿Cómo se llama esto? La ambición de la plata fácil. Entonces, básicamente, o tú te comprometes con la luz o te comprometes con la oscuridad. Es muy sencillo. Pero la vez pasada mirábamos el ejercicio de la Como dice oscuridad, el ¿no? dicho que no puedes estar bien con Dios y con el diablo, dicen por ahí. Exactamente la sabiduría popular, muy clara. O estás con Dios o estás con el diablo. Entonces, ¿dónde está la oscuridad en este momento? Pues aquí en tu cama está allá afuera, ¿no? Allá afuera está oscuro. Pero al lado del otro lado del mundo, en Japón, está haciendo sol. Entonces, yo podría en este momento hacer un poquito de oscuridad acá, mira. Acá entre mis dos manos, mira, ahí está adentro, ¿sí ves? Esa es la oscuridad. Cuando la luz aparece, la oscuridad desaparece. Por eso dice aquí que no hay nadie que haya vivido, que no haya experimentado alguna luz o alguna bendición en su vida. O sea, está totalmente comprobado que aquí abajo, en la tercera dimensión, existe la dualidad. Existe lo bueno, entre comillas, y existe lo malo, entre comillas. Existen la luz y existe la oscuridad. ¿El compromiso tuyo con qué es? ¿Con la luz o con la oscuridad? Y hay personas que están comprometidas con que el mundo no avance. Y hay personas que se inscriben en una carrera para demostrar que eso no sirve. Es lo más tremendo, ¿no? Lo hablamos que ya con Sarita. Hay personas y Sarita me decía que eso es lo más común, ¿no? Gente que se escribe, que se hacen cosas por demostrar que no sirven. Muy bien, entonces nadie es capaz, pues, de negar completamente la verdad, aunque piense que puede.
Hay gente que piensa que puede negar la verdad, pero no podemos negar la verdad. O sea, esto que está acá, esto físico, si cumple una función, está perfectamente diseñado, tiene la tapa, transporta el agua perfectamente. Mientras esté aquí diseñado y tenga un sustento en la parte no física, es verdad. Entonces, lo que es verdad no se puede negar. Nadie puede negar la verdad. Bienvenida, María E. Ahí hicimos Hola, María E, bienvenida. Ahí hicimos, ahora, después cuando veas el video, miras algo que te dejamos ahí de mensaje para un entendimiento más que logramos hoy respecto a tu pregunta de ayer. Bueno, vamos con Bueno, la profe, inocencia. gracias. Listo, La María E. inocencia no es un atributo parcial, no es real hasta que es total. Los que son parcialmente inocentes a veces tienden a actuar de manera insensata. Su inocencia no pasa a ser sabiduría mientras no se convierta en un punto de vista de aplicación universal. La percepción verdadera o percepción inocente significa que nunca percibes falsamente y que siempre ves correctamente. Dicho de una manera más llana, significa que nunca ves lo que no existe, pero siempre ves, Lo que perdón, sí. existe. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hablamos la vez pasada de que cuando vamos a una universidad o cuando estamos en Recrear, o cuando estamos en cualquiera de estas empresas de carácter institucional, tradicional, pasamos la materia con 6 sobre 10. Acá en Colombia se califica de 1 a 10. Entonces, 6 sobre 10 sería una buena calificación y pasaríamos. Pero con Dios no es así. Con Dios, o tú estás lleno, se llama la ley de saturación, o tú te saturas completamente y estás 100% o no pasas la materia. Para pasar la materia con Dios, con el universo, hay que estar completo 100%. Por eso dice que la inocencia no es un atributo parcial, o sea, no hay parciales acá. Solamente hay el lleno total, 100% o nada. No es real hasta que es total, hasta que es totalmente, absolutamente y totalmente inocente. En ese momento nosotros ya podemos, eh, cuando miramos cualquier evento y no sentimos nada por dentro. Por eso es que en Recrear hablábamos de la importancia de poder identificar el sentimiento. Si a un suceso externo me hace sentir supremamente bien, no estoy siendo inocente. Si un suceso externo me hace sentir supremamente mal, no estoy siendo inocente. Entonces, tiene que ser 100% inocente. La percepción verdadera o percepción inocente significa que nunca percibes falsamente y siempre ves correctamente. O sea, si yo ya tengo la visión, el observador, totalmente en la visión de Dios, en ese momento no juzgo, simplemente evalúo. Dicho de una manera más llana, significa que nunca ves lo que no existe. Por eso hablamos del observador en coaching ontológico. Pero siempre ves lo que sí existe. Vamos con el siguiente. Cuando no Simplemente tienes criterio. confianza en lo que alguien va a hacer, estás dando testimonio de tu creencia de que esa persona no está en tu mente recta, en su mente recta. Difícilmente puede ser ese un marco de referencia basado en el milagro. Esa falta de confianza produce asimismo el efecto desastroso de negar el poder del milagro. El milagro percibe todo tal como es. Si lo único que existe es la verdad, lo único que la mentalidad recta puede ver es perfección. He dicho que solo lo que Dios crea o lo que tú creas con la misma voluntad existe realmente. Esto es, pues, lo único que los inocentes pueden ver. Los inocentes no sufren de una percepción distorsionada. Muy bien. Entonces acá nos está hablando claramente de lo que es la percepción falsa y la percepción verdadera. Lo que llamamos en el capítulo 1 la mente recta y la mente no recta. Entonces, ¿cuál es la mente recta? La mente recta es la que percibe acá en lo físico únicamente lo verdadero. O sea, lo que hablamos con María de ayer de la ilusión y la alucinación. Entonces, hay cosas que nosotros nos fabricamos, que proyectamos. Proyectamos nuestros miedos, proyectamos nuestros temores, proyectamos nuestra falta de sabiduría, proyectamos nuestra ignorancia y en ese momento nosotros le damos a esa ignorancia una realidad. Y ahí nos armamos como otro mundo, que algunas personas le llaman la Matrix. No sé si la Matrix existe o no, pero de todas maneras me parece un buen símil, ¿no? Es una Matrix que nosotros mismos nos creamos. Mientras esa Matrix que nosotros nos creamos exista,
no vamos a lograr ver la verdad, porque la verdad, si nosotros viéramos únicamente la verdad, estaríamos viendo en este mundo de tercera dimensión únicamente lo que tiene respaldo a este lado. Por eso dice aquí que solamente si lo único que existe es la verdad, lo único que la mentalidad recta puede ver es la perfección. Cuando yo estoy en mentalidad recta, yo veo la perfección en todo. Ah, que están matando a una persona. Ahí hay una perfección. Seguramente yo no alcanzo a discernir cuál es esa perfección de Dios. Pero hay ejemplos, ¿no? Por ejemplo, hay un libro en Estados Unidos de una mamá, ya lo habíamos nombrado acá el ejemplo en uno de los capítulos anteriores, donde uno de estos pandilleros mató al hijo de la señora. Y la señora entendió la perfección de Dios en ese momento. Entendió, ella ya era una persona evolucionada, y empezó a visitar al muchacho que mató al hijo, y cuando el muchacho cumplió su condena, porque era un adolescente todavía, no era adulto, no fue a una cárcel, sino a una correccional, y cuando el muchacho cumplió su condena, ella lo adoptó al que mató al hijo. Eso se llama una percepción verdadera. Pero los inocentes no sufren de una percepción distorsionada. Esa señora tuvo que actuar de una manera muy inocente para poder trascender la muerte de su hijo y llevar al asesino de su hijo, entre comillas, asesino, a vivir con ella. Era simplemente una experiencia de vida. Vamos con el siguiente. Tienes miedo de la voluntad de Dios porque has usado tu mente. Él, que Él creó a imagen y semejanza suya para crear falsamente. Nosotros tenemos miedo porque ese poder que tenemos, esa fuente, recuerden que nosotros tenemos el poder, pero no tenemos la fuerza. Cuando nosotros tenemos el poder de Dios, utilizamos la mente para crear falsamente. Creamos cosas que no tienen sustento al otro lado. La mente solo puede crear falsamente cuando cree que no es libre. Una mente aprisionada no es libre porque está poseída o refrenada por sí misma. Está, por lo tanto, limitada. Y la voluntad no es libre de afirmarse a sí misma. Ser uno es ser la misma mente o voluntad. Cuando la voluntad de la filiación y la del Padre son una, la perfecta armonía entre ellas es el cielo. Entonces aquí nos está hablando de ese estado de conciencia. El cielo es un estado de conciencia. El cielo no es algo que queda por allá en la tercera galaxia volteando a mano izquierda, no. El cielo está aquí, acá, en nuestro estado mental. El cielo y el infierno son estados mentales. Cuando nosotros tenemos la voluntad de Dios, es la misma voluntad de nosotros. Cuando yo no le pongo, digamos, ¿cuál ha sido el error nuestro? Que yo pienso, entre comillas, pienso que Dios es malo, porque como yo soy imagen y semejanza de Dios y yo puedo pensar mal del vecino, yo puedo pensar que el vecino es un ladrón o que es un asesino. Con esto no te estoy diciendo que dejes tu puerta abierta al vecino, porque el vecino puede estar en un estado de conciencia inferior y te puede entrar a robar algo en tu casa. Entonces, una cosa es la inocencia y otra cosa es la falta de sabiduría. Entonces, básicamente los invito a actuar con sabiduría. No significa que ahora vamos a dejar la puerta abierta del carro abierto y todo abierto porque creemos en toda la humanidad. Es simplemente que cuando nosotros todos, toda la humanidad, estemos en este mismo nivel de conciencia, ya hablamos de las ciudades que están creando estos grandes magnates, donde están seleccionando las personas que van a vivir en estas ciudades, así, ahí sí se podría dejar la puerta abierta. Es como cuando yo estaba en una de las iglesias, yo les he contado, cuando yo estaba en la iglesia cristiana, nosotros hacíamos retiros de la iglesia. Yo tenía a mis hijos pequeños, eran como de 2 y 3 años, y yo los dejaba libres a los niños porque sabía que toda la iglesia los estaba cuidando. O sea, yo los dejaba libres que hicieran lo que quisieran. Y siempre había alguien que los cuidara. ¿Por qué? Porque estábamos en un nivel de conciencia diferente, entre comillas. No que fuéramos mejores ni peores que nadie. Muy bien. Cuando la voluntad de la afiliación, es decir, la voluntad de todos nosotros, todos, absolutamente todos, pensemos de la misma manera, y la del Padre estén afines, entonces seremos uno solo. Y se dará la perfecta armonía entre ellas, a lo que le llamamos el cielo. Vamos con el 5. Nada puede prevalecer contra un Dios, contra un hijo de Dios que encomienda su espíritu en manos de su Padre. Al hacer esto, la mente despierta de su sueño y recuerda a su creador. Toda sensación de separación desaparece.
el Hijo de Dios es parte de la Santísima Trinidad, pero la Trinidad en sí es una. No hay confusión entre sus niveles porque estos son de una sola mente y de una sola voluntad. Este propósito único crea perfecta integración y establece la paz de Dios. Pero esta visión solo la pueden percibir los verdaderamente inocentes, quienes al ser puros de corazón defienden la percepción verdadera en vez de defenderse de ella. Puesto que entienden la lección de la expiación, no tienen el deseo de atacar y por lo tanto pueden ver correctamente. Esto es lo que la Biblia quiere decir con cuando Él aparezca, o sea, percibidos seremos como Él, Espectacular. pues Pues lo veremos tal cual es. aquí está absolutamente claro, creo que más claro no puede estar, que la segunda venida de Cristo no viene de afuera. Dice aquí en la última parte que nos leyó Sarita. Cuando Él está con mayúscula y con tilde, ¿no? Cuando Él aparezca, o entre comillas, o sea percibido, nosotros seremos como Él. Es decir, nosotros ya estaremos en el nivel de Cristo. En ese momento ya lo veremos tal cual es. Es decir, cuando Dios dijo, Padre, en tus manos, Dios, no, el Cristo, cuando Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, no lo estaba haciendo porque sí, porque era que le estaba entregando algo, porque le estaba dejando algo, no. Él en ese momento simplemente lo que hizo fue rendirse. Ya hemos visto varias veces como cuando nos rendimos, logramos encontrar algo más, algo superior a nosotros. El Hijo de Dios es parte de la Santísima Trinidad. Recordemos que la Trinidad, ya lo miramos acá en el curso de milagros, lo explicamos muy fácilmente, el misterio, entre comillas, misterio de la Trinidad no es otra cosa que, por ejemplo, el agua. El agua se expresa en la naturaleza en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Sólido menos de 0 grados, líquido entre 0 y 99, y hielo y vapor en arriba de 100 grados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, el espíritu, nosotros somos la imagen y semejanza de Dios. Dentro de este cuerpo físico está la Trinidad. Entonces, acá en esta experiencia física nosotros tenemos absolutamente todo. Cuando nosotros entregamos, cuando nosotros decimos, ya me rindo, y hay personas que lo dicen y ya lo han dicho varias veces, que se haga la voluntad de Dios, no es que se haga la voluntad de Dios, es que se haga mi voluntad, porque yo soy el mismo, en este momento estoy expresándome en forma física, estoy por debajo, entre comillas, por debajo de los 0 grados. Lo que no quiere decir que cuando yo suba de nivel de conciencia, no voy a llegar a ser líquido, entre comillas, Espíritu Santo, o no voy a llegar a ser vapor, entre comillas, Dios. Entonces, básicamente, son niveles y ahí en esos niveles no hay confusión, porque estos son de una sola mente y de una sola voluntad. Es decir, la voluntad es la misma de arriba hasta abajo, desde el vapor hasta el hielo, es la misma voluntad. Y tiene un propósito de perfecta integración que establece la paz de Dios. Esta visión solo la pueden percibir los verdaderamente inocentes, es decir, los que han aceptado la expiación. Pero esta visión, esta visión solamente la pueden percibir los que son verdaderamente inocentes, quienes al ser puros de corazón defienden la percepción verdadera en vez de defenderse contra ella. Hay veces que las personas se defienden de lo que Dios dice, ¿no? No, es que él dijo que le entregaba su espíritu, o sea, él estaba entregándole su espíritu, no, no le estaba entregando nada. Él estaba simplemente rindiéndose para que se hiciera lo que él sabía que era su voluntad y también la voluntad de Dios. Muy bien. La manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe en ellas. Aquí metemos un tema más interesante, ¿no? La fe. ¿Qué es la fe? Creer en lo que no hay. La manera de corregir las distorsiones es dejando, ¿qué pasa? Que nosotros hemos puesto la fe en lo que no existe. No ponemos la fe en lo que tiene sustento a este lado, sino ponemos la fe en nuestras proyecciones, en lo que nosotros hemos creado. La manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe en ellas y depositándola únicamente en lo que es verdad. Cuando nosotros logremos percibir en esta tercera dimensión solamente lo que es verdad y no hagamos alucinaciones ni hagamos distorsiones de la realidad, ilusiones, en ese momento lograremos comunicarnos desde la verdad. No puedes hacer lo que no es verdad, no puedes hacer que lo que no es verdad lo sea.
Es decir, nosotros no podemos crear nada, porque nosotros no estamos en el nivel del vapor, que es donde se crean las cosas. Si estás dispuesto a aceptar lo que es verdad en todo lo que percibes, dejas que sea verdad para ti, como la señora que aceptó que había una verdad, que el niño que mató al otro niño también era un niño. La verdad supera todo error, y aquellos que viven inmersos en el error y en la vacuidad jamás pueden encontrar consuelo verdadero, duradero. Cuando percibes correctamente, cancelas tus percepciones falsas y las de los demás simultáneamente. ¿Qué pasa? Que cuando tú eres luz, lo que hablamos con Sarita ayer, cuando tú llegas a un sitio y en lugar de atacar, pones tu luz allí, el ejemplo que les daba del entierro, pones tu luz allí, en ese momento la conversación de las personas cambia, porque se dan cuenta que hay otra manera de mirar. Por eso es tan importante estar en el observador correcto, puesto que los ves tal como son, les ofreces tu aceptación de su verdad. O sea, yo acepto la verdad de ellos para que ellos puedan aceptarla en sí mismos. Cuando yo acepto que hay una verdad allí de que este niño era supuestamente el asesino, el que toda la gente culpó, el que toda la gente lo mandaron, lo encarcelaron, le hicieron una cantidad de cosas. Cuando yo acepto que eso es simplemente una verdad distorsionada, entonces esta es la curación que el milagro produce. O sea, allí es donde se produce un milagro, cuando yo logro cambiar al observador. Por eso me gusta, me encanta tanto la parte del coaching ontológico. Pocas personas que son ontológicas entienden lo que es un observador correcto. Vamos con el siguiente capítulo, que es la percepción. ¿Hasta aquí todo correctamente claro? Ahí vamos. Ahí vamos. Si no entiendes algo, ya sabes que estamos aquí y estamos dispuestos a hacer lo máximo porque todos nos llevemos una comprensión correcta de lo que estamos viendo. Entonces, básicamente, vamos a pasar al siguiente, que es la percepción y el conocimiento. O sea, aquí ya le vamos a meter lo que en coaching ontológico llamamos las distinciones, ¿no? Por las distinciones, colores no es un color, pero colores es la distinción que me permite separar el amarillo del azul. Entonces, hemos estado haciendo hincapié en la percepción y apenas hemos hablado del conocimiento. Hasta ahora no hemos tocado el conocimiento. Esto ha sido así porque la percepción tiene que ser corregida antes de que puedas llegar a saber nada. Saber es tener certeza. Por eso en Recrear siempre decimos, no me creas, ve por favor y verificas. La incertidumbre significa que no sabes. El conocimiento es poder porque goza de certeza y la certeza es fuerza. Recuerden que hablamos en el libro del poder y la fuerza, ¿no? Entonces, la fuerza está aquí en la parte física, en nuestra tercera dimensión. Aquí en la tercera dimensión impera todo lo que es la percepción errónea. Entonces, ahí es donde está la fuerza nuestra, en la ira, en la rabia, en los celos. Por eso es necesario, esos días popó que tenemos, son necesarios porque son la energía negativa que le da fuerza al rotor para moverse. Si estuviéramos quietos y no hiciéramos nada, pues nunca tendríamos días negativos. Y entonces el motor no se movería, es decir, nosotros no seríamos el primer movimiento. Entonces, el conocimiento es poder porque goza de certeza y la certeza es fuerza. La percepción es temporal. Al ser un atributo de la creencia en el espacio y en el tiempo, es susceptible de producir miedo o amor. Las percepciones falsas producen miedo y las verdaderas fomentan el amor, más ninguna de ellas brinda certeza porque toda percepción está sujeta a cambios. Por eso es que la percepción no es conocimiento. Entonces, es interesantísima esta parte, ¿no? Cuando nosotros percibimos falsamente, lo que hablamos ayer con Mario Eugenia, cuando yo miro allá un bulto y resulta que voy y reviso yo mismo, voy y toco a ver qué es, si es una bolsa, si es un perchero, lo que sea, esa sombra, yo mismo voy y verifico, me doy cuenta de que es una ilusión. O sea, yo me había fabricado una ilusión. Estaba teniendo miedo. Esa percepción, toda percepción está sujeta a cambios. O sea, cuando yo hago una percepción, estoy haciendo una proyección, no es nada real. No estoy en la realidad, estoy en la ilusión. Mientras yo mismo no vaya y verifique y lo toque y lo viva, en ese momento ya hay cambios. En el momento en que yo hago una certeza, hay cambios.
Entonces, por eso es por lo que la percepción no es conocimiento. O sea, el conocimiento se da solamente cuando verificamos. La percepción verdadera es la base del conocimiento, pero gozar de conocimiento es la afirmación de la verdad y esto se encuentra allende a cualquier percepción. Es decir, ninguna percepción es verdad. Una percepción es solamente una percepción. Por eso cuando nos adelantamos a juzgar, ¿no? Entonces encontramos, no sé, niños jugando en un jardín infantil inocentemente y de pronto en nuestra visión vemos que, uy, no vaya a permitir que ese niño visite al bebé porque ese niño es celoso y lo va a matar. Le van a dar celos del bebé. O sea, ¿cómo se le ocurre a una persona pensar que un inocente niño de 2 años va a matar al hermanito de 6 meses? Eso al niño, no sé, el niño es todavía inocente, solamente se le ocurre al adulto que tiene una percepción falsa, que desde su creencia entre los celos y entre la escasez, ahí en esa mentalidad errónea, en esa mentalidad no recta, está juzgando que el otro niño puede matar al otro niño. Muy bien, hasta aquí me van acompañando. Entonces la percepción nunca es una verdad, la percepción es una percepción. Vamos con el 2 ahorita. Todas tus dificultades proceden del hecho de que no te reconoces a ti mismo, ni reconoces a tu hermano, ni reconoces a Dios. Reconocer significa conocer de nuevo, implicando que antes gozabas de conocimiento. Puedes ver de muchas maneras debido a que la percepción entraña interpretación y eso quiere decir que no es íntegra ni consciente. El milagro, al ser una manera de percibir, no es conocimiento. Es la respuesta correcta a una pregunta. Mas cuando sabes, no preguntas. El primer paso en el proceso de deshacer lo ilusorio es cuestionar su realidad. El milagro, la respuesta correcta, lo corrige. Dado que las percepciones cambian, su dependencia del tiempo es obvia. La forma en que percibes en cualquier momento dado determina tu comportamiento y las acciones. Solo pueden tener lugar en el tiempo. El conocimiento es intemporal porque la certeza es algo incuestionable. Cuando sabes, dejas de hacer preguntas. Muy bien, entonces la invitación, ¿cuál es? La invitación que nos hace aquí el curso es a que cuestionemos todo. Todo cuestionemos. O sea, no creamos nada, todo, dudemos de todo. Hay algo que está dentro nuestro, al que al curso le llaman, bueno, normalmente en el trabajo de coaching ontológico y de talleres y todas estas cuestiones, nosotros le llamamos el maestro interior. El maestro interior es esa percepción que tú ya sabes. Recuerden que la Santísima Trinidad habla del vapor, el Espíritu Santo, que es la parte del líquido, y la parte del hielo, que es la parte que está abajo. Nosotros estamos en este momento expresándonos como hielo, pero dentro nuestro también está el espíritu y está el vapor. En ese momento nosotros podemos saber que, entender esta frase que dice, todas tus dificultades proceden del hecho de que no te reconoces a ti mismo, ni reconoces a tu hermano, ni reconoces a Dios. O sea, ninguno de ellos los reconozco en mí. Reconocer significa conocer de nuevo. O sea, cuando yo conozco realmente lo que es, en ese momento ya no hago preguntas. Sin embargo, cuando hago preguntas, estoy en la dualidad, estoy en la percepción, estoy en una interpretación. Y eso quiere decir que no es íntegra ni consistente. O sea, la interpretación no es íntegra y tampoco es consistente. Cuando el libro del curso de milagros llama que hacemos un milagro, es cuando la interpretación desaparece. Y cuando la interpretación desaparece es porque ya la luz se ha despertado en nosotros y ya tenemos la sabiduría necesaria para en ese momento hacer una evaluación y no hacer un juicio. Esto se logra con entrenamiento. No creamos que esto va a ser muy fácil y que vamos a salir mañana hechos unos santos. O sea, ahí la vida te va a dar las oportunidades para poder aplicar todo esto, toda esta sabiduría. La forma en que percibes en cualquier momento dado determina tu comportamiento. Por eso dicen varios autores, no sé si tú te acuerdas quién es Sarita, pero yo por lo general no guardo los nombres porque eso es ego. Pero básicamente hay algún autor famoso que decía que solamente el comportamiento es el que define quién es una persona. Porque podemos hablar muchas cosas. Podemos decir, no, es que yo soy maravilloso, yo soy el mejor, yo nunca juzgo a nadie, y salgo y empiezo a hacer una cantidad de juicios que ni siquiera yo mismo me doy cuenta que estoy juzgando. Entonces, es importante que nosotros nos cuestionemos absolutamente todo. Dice
que el conocimiento es intemporal porque la certeza es algo incuestionable. O sea, cuando yo ya sé, no hago preguntas. Lo importante es todo el tiempo, haga preguntas, haga preguntas, haga preguntas, haga preguntas, hasta que logremos la sabiduría. ¿Leo el siguiente? Ujú. La mente que cuestiona se percibe a sí mismo en el tiempo y por lo tanto busca respuestas para el futuro. Y la mente no receptiva cree que el futuro va a ser igual al presente. Esto da lugar a un estado de aparente estabilidad que es normalmente un intento de contrarrestar el miedo subyacente de que el futuro va a ser peor que el presente. El miedo coarta enteramente la tendencia a cuestionar. ¿A quién le daba pena preguntar en el colegio? A todos, ¿verdad? A mí. A todos nos daba pena preguntar en el colegio. El miedo coarta enteramente la tendencia a cuestionar. Cuando nosotros tenemos miedo, no cuestionamos nada. Todo le creemos a todo el mundo. Ah, no, sí, eso es cierto lo que está diciendo. Ahí la importancia de cuestionar todo. No creamos nada, cuestionemos todo. Vamos y verificamos nosotros nuestra misma experiencia de vida. Vamos, estamos mirando allá un bulto, vamos y miramos a ver si es cierto que ese bulto está ahí o no está ahí. Vamos con el cuarto. La verdadera visión es la percepción natural de la visión espiritual, pero es todavía una corrección en vez de un hecho. La visión espiritual es simbólica, por lo tanto, no es un instrumento de conocimiento. Es, no obstante, un medio de percepción correcta, lo cual la sitúa dentro del propio ámbito del milagro. Una visión de Dios sería un milagro más que una revelación. El hecho en sí de que la percepción esté involucrada demuestra que la experiencia no pertenece a la esfera del conocimiento. De ahí que las visiones, por muy santas que sean, son efímeras. Entonces, nosotros nos armamos una visión, ¿no? Entonces, todo el mundo habla de las visiones, ¿no? Entonces, vamos en una visión y las visiones son efímeras, así sean lo más santas posibles, ¿no? Así sean la visión de los sacerdotes o del Papa o del Dalai Lama o de todos los líderes religiosos del mundo. Ahorita ya se está hablando de una religión única, ¿no? Ya se están reuniendo los diferentes líderes para mirar cómo se logra una religión única. Sin embargo, va a seguir siendo una religión. Mientras haya de por sí un negocio, va a seguir siendo una religión. Entonces, básicamente nos habla de que la verdadera visión es la percepción natural de la visión espiritual, pero es todavía una corrección en vez de un hecho. O sea, si nosotros quisiéramos hacer todas las religiones y las uniéramos en una sola, sería de todas maneras una corrección en vez de un hecho. La visión espiritual es simbólica, por lo tanto es un instrumento de conocimiento. Es, no obstante, un medio de percepción correcta, la cual sitúa dentro del propio ámbito del milagro. O sea, es un milagro. Una visión de Dios sería un milagro más que una revelación. Cuando todos nosotros logremos estar en ese nivel de conciencia de arriba, en el avión, no estemos acá abajo en la dualidad, en la tercera dimensión, peleando entre las pirañas, entre los cocodrilos y entre todas las bacterias que nos pueden matar. En ese momento ya cuando estemos en el avión y todos veamos, miremos para abajo y miramos abajo la guerra de la que hablaba Silvio Rodríguez, en ese momento ya tendremos una percepción correcta y tendremos la sabiduría y en ese momento ya no necesitaremos de cuerpo físico. Por lo tanto, el cuerpo físico simplemente es un instrumento de aprendizaje. Mientras sigas cuestionando lo que Él es, o sea, lo que Dios es, estarás indicando claramente que no conoces a Dios. Cada vez que yo cuestiono a Dios, no conozco a Dios. La certeza no requiere acción. Cuando tú dices, esto es un botilito para cargar agua, ¿estás seguro? Pues no requiere acción, porque ¿qué acción va a requerir? Cuando tú dices, esto está mal, ahí sí va a requerir acción. Cuando dices que estás actuando basándote en tu conocimiento, estás confundiendo el conocimiento con la percepción. El conocimiento provee la fuerza para el pensamiento creador, no para la acción recta. La percepción, el milagro y la acción están estrechamente vinculados. El conocimiento es el resultado de la revelación y genera solo pensamiento. La percepción, aún en su forma espiritualizada, incluye el cuerpo. El conocimiento procede del altar interno y es intemporal porque goza de certeza. No es lo mismo percibir la verdad que conocerla. Entonces nos está hablando aquí
de que el conocimiento no es externo. O sea, yo no puedo hablar del conocimiento buscándolo en las flores o en las plantas. Hay una sabiduría ahí, sí hay una sabiduría, pero el conocimiento como tal no le pertenece a esta dimensión. El conocimiento como tal no le pertenece al hielo, le pertenece, está desde el Espíritu Santo hacia arriba, es decir, desde la parte líquida hacia el vapor, haciendo un símil con lo que sabemos del agua, ¿no? En cambio, la percepción sí le pertenece al hielo. La percepción le pertenece aquí a donde estamos entre los cocodrilitos y las pirañas, en el río Amazonas, ahí está la percepción. El conocimiento ya se da cuando estamos en el avión. Es importante entender que el conocimiento procede del altar interno y es intemporal porque goza de certeza. Todo conocimiento es certeza, mientras que toda percepción es incorrecta. No es lo mismo percibir la verdad que conocerla. Cuando yo digo que estoy percibiendo la verdad, no la estoy conociendo. Muy bien, vamos con el 6. Una percepción correcta es necesaria antes de que Dios pueda comunicarse directamente con sus altares, los cuales Él estableció en sus hijos. En dichos altares es donde Él puede comunicar su certeza y su conocimiento inevitablemente brindará paz. Dios no es un extraño para sus hijos, ni sus hijos son extraños entre sí. El conocimiento precedió tanto la percepción como el tiempo y finalmente lo reemplazará. Ese es el verdadero significado de Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y de antes de que Abraham naciese, era yo. La percepción puede y debe ser estabilizada, pero el conocimiento ya es estable. Teme a Dios y observa sus mandamientos. Pasa a ser, conoce a Dios y acepta su certeza. Tremendo, eso es una sabiduría tremenda la de este libro. Yo cada vez que lo leo nuevamente vuelvo y me acuerdo y es una cosa tremenda. ¿Cómo nosotros podemos dejar de aplicar esta sabiduría tan tenaz? Y es que si no estamos todo el tiempo dándole y dándole y dándole y dándole y dándole, entrenando, entrenando y entrenando y entrenando, se nos pierde. Como cuando dejamos de ir al gimnasio. Entonces los músculos otra vez vuelven y se caen. Entonces básicamente nos está hablando aquí de la percepción correcta. O sea, nosotros armamos unos altares, le llamamos altares. A esos altares digamos que nos ubican en un nivel de percepción. No es que pueda yo decir que es un límite como decir que aquí termina Colombia y empieza Venezuela. No es lo mismo. Esto es algo que es diferente para todos nosotros. Es lo que no logramos entender. Una cosa es la experiencia Henry Medina y otra cosa es la experiencia Sara Rosa Pérez. Son dos experiencias diferentes. La experiencia María es otra experiencia, la experiencia Vivian es otra experiencia. Nosotros cada uno tenemos nuestra propia experiencia y la percepción es lo que nosotros le llamamos el observador, es el altar que hacemos. Entonces nosotros nos hacemos un altar y ese altar está ubicado en cierta posición interdimensional, entre comillas, para que lo podamos entender. No quiere decir que para todos sea igual. O sea, la droga que le hace bien, la aspirina que le hace bien a una persona hipertensa, no le hace lo mismo a una persona que tiene baja tensión. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es una percepción incorrecta, porque nos basamos en lo que vemos, más no en lo que somos. Por esa razón, dice que su conocimiento, cuando nosotros ya conocemos a Dios, inevitablemente tendremos paz. O sea, la única manera en que vamos a lograr paz, la paz es interna, es que conozcamos a Dios. Dios no es un extraño para sus hijos, ni sus hijos son extraños entre sí. Nosotros somos el Hijo de Dios, todos somos parte, todos somos células de Dios. El conocimiento precedió tanto a la percepción como al tiempo y finalmente lo reemplazará. Cuando ya todos tengamos conocimiento, ya no necesitaremos tiempo, ya no necesitaremos cuerpo físico y ya no necesitaremos la tercera dimensión. En ese caso ya estaremos en un punto superior. Por eso dice que este es el verdadero significado del alfa y el omega y el principio y el fin. Cuando Dios cuando el Dios o el Cristo o Jesús hablan de el alfa y el omega, dice yo soy el alfa y el omega, está hablando de como del microscopio, ¿no? Entonces acá cogemos el pedacito de piel, acá en el pedacito de piel está el alfa y el omega, pero tú lo metes en el microscopio y se separa. Por eso dice yo soy el alfa y el omega, quiere decir que está en un estado de conciencia superior.
Antes de que Abraham naciese, ya era yo. La percepción puede y debe ser estabilizada, pero el conocimiento ya es estable. Teme a Dios y observa sus mandamientos, pasa a ser, conoce a Dios y acepta su certeza. Queda la última parte de este capítulo y dejamos ahí para que podamos Si entender todo. atacas el error que ves en otro, te harás daño a ti mismo. No puedes conocer a tu hermano si lo atacas. Los ataques siempre se lanzan contra extraños. Al percibir falsamente a tu hermano, lo conviertes en un extraño y por lo tanto no puedes conocerlo. Y al haberlo convertido en un extraño, le tienes miedo. Percíbelo correctamente para que lo puedas conocer. En la creación de Dios no hay extraños. Para poder crear como Él creó, tan solo puedes crear lo que conoces y lo que por ende aceptas como tuyo. Dios conoce a sus hijos con absoluta certeza. Los creó conociéndolos, los reconoce perfectamente. Cuando ellos no se reconocen entre sí, no lo reconoce a Él. Este está muy fácil, ¿verdad? ¿Cómo reconozco yo a Dios? ¿Dónde veo yo a Dios? En el otro, La en única manera de ver a Dios es en Él. Y también en todo, ¿no? O sea, ya vimos que esto es Dios, ¿no? Porque Dios se refiere a toda una creación. Entonces, lo que esto de una u otra manera, digamos, este pendón, por ejemplo, que sería lo más mínimo de una fabricación, lo mandamos a hacer nosotros acá en Recrear. Y nosotros hicimos el símbolo, hicimos estas cositas y lo mandamos a imprimir a una imprenta. Entonces cualquier persona diría, no, ahí no está Dios. No, sí está Dios, porque nosotros todos los que intervinimos en esta idea, en esta imagen, todos los que intervinimos acá somos imagen y semejanza de Dios, es decir, somos el Hijo de Dios. También hacemos parte de esas dos celulitas que sacaron de la piel, las pusieron en el microscopio. Que de pronto en este momento estamos separados y yo me expreso como Henry y otro se expresa como Carlos y otro se expresa como Juan y otro se expresa como María. Esos son también creaciones de Dios. Por eso aquí también está la manifestación de Dios. O sea, Dios está manifestando en todo, absolutamente en todo se manifiesta. Sin embargo, dice el Buda, que el hombre fue el primer movimiento. O sea, esto no puede cambiar nada en el mundo. Una planta tampoco puede cambiar nada en el mundo. Un animal tampoco puede cambiar nada en el mundo. Los animales de pronto pueden hacer ruidos con su boca, pero no pueden coordinar acciones porque no tienen un lenguaje. Los únicos seres que somos la expresión de Dios somos los seres humanos, los que estamos acá en cuerpo físico. Somos los que tenemos lenguaje y podemos mover el mundo y efectivamente lo movemos a través del lenguaje. Por eso dice, si acabas el error, si atacas el error que ves en el otro, te harás daño a ti mismo, lo que les explicaba en el párrafo anterior, ¿no? Entonces, cuando yo veo que el otro está mal, yo pierdo confianza, yo pierdo autoestima, yo pierdo certeza, yo me considero que no soy un hijo de Dios. Todo esto se hace en el nivel inconsciente, ¿no? O sea, si se hiciera en el nivel consciente, ya estamos despiertos. Por lo menos sería un gran avance, ¿no? Sería un gran avance reconocer que veo que el otro está mal, pero comprendo que con un poco de trabajo puede llegar a estar bien. ¿Sí? O sea, comprendo que si le doy una información, que si de pronto lo invito a que cambie su mirada, que si de pronto lo invito a que lea un curso de milagros, o que lea la Biblia, o que lea la Torá, o a que lea el Corán, y que alguno de estos libros de pronto hará mella en sus maneras de ser, entonces ahí voy a entender que es un ser que necesita proceso y lo voy a respetar. Dice acá, no puedes conocer a tu hermano si lo atacas. Los ataques siempre se lanzan contra extraños. Cuando yo elijo ver a Sarita o a Vivian o a María E como extraños, en ese momento me estoy atacando a mí mismo. No estoy atacando a Dios, porque son parte de mi ser, son parte de mi experiencia de vida. Estoy percibiendo falsamente. Cuando percibes falsamente a tu hermano, no lo puedes conocer porque no lo estás viendo. Por eso es tan importante el observador. Y al haberlo convertido en un extraño, le tienes miedo. Percíbelo correctamente para que lo puedas conocer. Creo que ayer, no sé si fue ayer o antes, pero no sé si fue la última clase, la clase 11 o la clase 10, en la cual hablamos de que yo estaba ese día en una notaría y me encontré con una persona que otra persona le quedó debiendo dinero.
Y yo le decía, ¿tú cómo ves a esa persona que te dé dinero? No, que es un perezoso, que no hace nada, que no trabaja, que me está tomando el pelo, que no me quiere pagar, que es un tonto, que es un estúpido. Bueno, todos los apelativos que tú quieras. En ese momento ella estaba teniendo miedo, ella. Y en ese momento ella se estaba sintiendo separada de Dios, porque estaba viendo a su hermano como un extraño. Y como lo ve como un extraño, esa persona energéticamente no va a tener ganas de pagarle, porque ya sabe que la otra persona lo está rechazando. Entonces no va a tener ganas de pagarle, no va a tener ganas de trabajar para pagarle a ella. Seguro que ya le pagó las deudas a todo el mundo, menos a esa persona. ¿Por qué? Porque no lo está percibiendo correctamente. Por eso dice, en la creación de Dios no hay extraños, todos somos uno. Para poder crear como Él creó, tan solo puedes crear lo que conoces y lo que por ende aceptas como tuyo. O sea, nosotros solamente podemos crear en la realidad, acá en esta realidad, solamente se puede expresar, ya dijimos que somos expresiones de Dios. Esos son más claritos. Entonces, estos que se ven aquí naranjitas, estas son creaciones de Dios. Para que esas creaciones se puedan expresar acá en este lado, a este lado debe tener un sustento, debe tener un diseñador, debe tener un Dios. Nosotros creamos acá falsamente, creamos cosas acá, creamos el temor, creamos la rabia, creamos los celos. Esos no tienen sustento acá. Como no tienen sustento, no son reales y ahí es donde nosotros no tenemos certeza y ahí es donde perdemos la fe. Dios los creó conociéndolos, los reconoce perfectamente cuando ellos se reconocen entre sí. Cuando ellos no se reconocen entre sí, entonces no lo. La única manera de reconocer a Dios es mirar las personas en su grandeza. Por eso yo les dije desde el primer día que empezamos un curso de milagros, no permitas que nadie te mire con mirada de bacteriólogo. Porque cuando alguien te está mirando con mirada de bacteriólogo, tú piensas que te están viendo como una popó, y si tú piensas que te estás viendo como una popó, tú ves al otro como una popó y los dos pierden. Entonces la única manera es que tú lo veas como un hijo de Dios. Ah, esa persona lo respeto, lo acepto, todavía le falta progreso, todavía le falta trabajo. No voy a hacer sociedad con esa persona, no voy a casarme con él, mucho menos. No voy a hacer una relación de pareja con él, simplemente lo voy a respetar, dejo que siga su rumbo y yo hago relaciones con personas diferentes. Así funciona el universo y así funciona la percepción de Dios. ¿Dudas, inquietudes, preguntas? Muy bien, ya estamos en tiempo. Han sido dos capítulos bastante profundos. La invitación es a que por favor escuchemos estos audios una y otra y otra y otra vez. Lo que Sarita decía, ¿no? Le digo, ¿cómo estamos? Y Sarita me hace, no sé si se estaba despidiendo o me está diciendo que me dio medio. No, todavía no me despedí, estaba diciendo que estamos más o menos, o yo estoy más o menos. A Sí, veces muy exactamente. claros, a veces no tan claro, pero bueno, esto es parte del ejercicio. Sí, exactamente. Lo que sucede es que nosotros no tenemos, digamos, de pronto esa lucidez de poder encontrar la percepción en el momento exacto. Todo esto lo vemos aquí en teoría, pero vamos a la práctica. Entonces vamos a la práctica a ver si es cierto que lo está pasando. Entonces cuando ya vamos a la práctica y obtenemos resultados negativos, tampoco nos damos cuenta que no utilizamos esto. Solamente hasta después cuando estamos en la casa y empezamos a hacer la cavilación y empezamos a hacer ¿cómo se llama esto? La evaluación de nuestro día, ahí sí nos damos cuenta miércoles, claro. Hoy no apliqué esto. Entonces, no te juzgues, todos somos seres humanos, sigue trabajando en ti. La próxima vez seguramente ya me daré cuenta. Ah, que esta vez actué mal. Le levanté la voz, le mandé la mano, lo que sea. Pues no está ni bien ni mal, simplemente la próxima vez lo haré mejor. Y cuando ya lo tengas listo, completamente listo, dices, esa materia ya la pasé. Entonces viene la otra persona a increparte, ta, 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 ta. Tú te dices en la mente, no le voy a responder, no lo voy a atacar, esa materia ya la pasé, ya no tengo que volver a repetirla. ¿Mm? Pero para eso hay que tener maestría y para tener maestría hay que tener entrenamiento y para tener entrenamiento hay que hacerlo una y otra y otra y otra vez hasta que lo Hay aprendemos que y se queda. empezar, y ya empezamos. Ya empezamos y ya empezamos.
Muy bien, entonces ha sido un ¿Cómo? placer, una maravilla estar hoy con ustedes. ¿Tienes alguna pregunta, María? No, ¿y cómo sirve todo eso de empezar? Me han pasado cosas en estos días que, uy, si no tuviera lo poquito que he podido captar y eso, Ujú. uf, hubiera estado, ay, ¿cómo se dice? Más decaída, pero no. Créame que cada vez Exactamente. está aprendiendo uno más y cada vez se me está presentando que voy en la lección y se me aplican las cosas. Entonces, Así es. Esa es la magia de empezar, ¿no? Recuerda sí, que lo hablamos en el primer día, que es como es la movimiento, y el hombre fue el primer movimiento, significa que nosotros tenemos que accionar. Si nos quedamos en la sí, casa tranquilitos, dormidos, y no hacemos no nada, pasa. nunca trabajamos, nunca salimos, pues nunca nos va a pasar nada. Pero tampoco vamos a aprender nada. No vamos a Sí, aprender nada porque el aprendizaje está en la acción. O sea, nosotros nos movemos, cometemos errores, aprendemos. Cometemos errores, aprendemos. Cometemos errores, aprendemos. Pero si todo el tiempo estamos juzgándonos y culpándonos porque cometimos un error, ahí nos hundimos. Y caemos en depresión o caemos en ansiedad. sí, Porque eso sí es cierto. no nos evaluamos, nos juzgamos. Y al juzgarnos ya perdimos. No, 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 no. Es muy Muy bien, fuerte entonces les todo. deseo una noche maravillosa, bendecida. Ahorita tengo Gracias. un sueño tremendo. No, es que está soplando mucha brisa, y me está, o sea, me pega y Ya. yo tengo un lío cuando el viento me da así, me da una bostezadera, pero una cosa. Bueno, entonces que tengan unos sueños Buenas maravillosos, que noches. tengan todas las bendiciones del mundo y que todos tengamos la Amén, sabiduría necesaria amén. para poder aplicar estos Gracias. conocimientos. En el Gracias momento en contigo. que lleguen, porque es que el tema es que nos damos cuenta es hasta después. Entonces, la maestría está en cogerlos ahí, 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 cuando llegaron a ti, ahí pescarlos. Un abrazo para todos, que tengan una noche súper Gracias. bendecida. Hasta luego. Buenas Bendiciones. Nos noches. vemos mañana. Bueno, sí, señor.